anemia. Remarcó la importancia. Bueno, en esta lucha para poder abastecer de agua a los 8 millones de personas en nuestro país que no cuentan con este recurso, se ha comprometido el Estado. ¿Quién es el responsable de dar este suministro? Sedapal. Para hablar sobre el tema y el rol que van a cumplir en esta iniciativa del Ejecutivo se encuentra Danilo Vergara en nuestro estudio. Él es jefe del equipo de distribución de Sedapal. Buenas tardes. Correcto. Buenas tardes, encantado de estar en el programa y para conversar sobre el tema del agua. Bueno, primero, ¿qué le parece este informe que preparamos en el que se sustenta? Sabemos que el proceso para hacer el agua potable es bastante costoso y trabajoso para Sedapal. Sin embargo, estos expertos a los que hemos consultado sugieren utilizar el agua que nosotros desperdiciamos para, por ejemplo, otras actividades. ¿Qué opinan ustedes de esta propuesta? Excelente, porque el agua que traemos de las cordilleras con bastante esfuerzo, ¿no? Con inversiones grandes, inclusive de la vertiente del Atlántico, a través de túneles, represas y el transporte a lo largo del río para tratarlo en la Tarjea. Además que hay contaminación a lo largo del río, ¿no? Entonces es un esfuerzo para clarificar y potabilizar el agua y luego distribuirla a todos lugares complicados de la ciudad, ¿no? Especialmente las partes altas donde hay que bombear y rebombear y hacer un proceso caro realmente para llevar el agua, ¿no? A la gente más pobre. Bueno, luego el agua que usamos se recolecta en los sistemas de colectores. Bueno, luego el agua que usamos se recolecta en los sistemas de colectores y de ahí finalmente los tratamos en las plantas grandes como la Tahuada, la Chira y finalmente se descarga al mar. Parte de esta agua se podría utilizar para regar parques, especialmente jardines grandes, parques, ¿no? De estos. Ahora, ¿cuál es el problema con Lima? ¿Por qué no es tan viable que se utilice para regar parques en Lima? ¿Están, digamos, segmentados, alejados de las fuentes de agua? ¿Qué se podría hacer al respecto? Claro, el problema son los parques pequeños que están distribuidos casi en toda la ciudad. Y lo ideal hubiera sido una planificación con parques grandes donde puedan tener una plantita de tratamiento de aguas residuales y regalas, como ya hay algunas iniciativas de esas. Ahora, la alternativa sería llevar el agua tratada, digamos, en una plantita y a través de camiones cisterna y regar estos parques pequeños, en lugar de llevar agua potable para regar, ¿no? Ahora, Sedapal es el responsable, digamos, de hacer estos proyectos de inversión pública para poder llevar agua a más peruanos. ¿Por qué no se ha podido cumplir con esta necesidad de llevar agua a todos, este déficit de 8 millones? ¿Y qué hay en los decretos legislativos que se han aprobado sobre agua y saneamiento que podría ayudar a facilitar esto? Sedapal, su ámbito de responsabilidad es Lima Metropolitana y el Callao. Aquí hay un déficit de 800.000 personas que aún no cuentan con agua y finalmente están ubicadas en la periferia de la ciudad, ¿no? Que siempre eso va creciendo cada vez. Bueno, para llevar agua a estas personas, el problema que teníamos era los procesos que teníamos que seguir en el Sistema Nacional de Inversión Pública. El SNIP, que ha sido jubilado. Sí, felizmente. Nos lleva años, ¿no? De llevar los estudios de preinversión, perfil, factibilidad, estudio definitivo, las obras y los plazos para los concursos. Ahora con InviérteP esperamos acortar mucho más esos tiempos. ¿Cuánto tiempo? Todavía vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible. La meta es llegar al 2021 y cubrir a todas estas 800.000 personas que le falta el agua, ¿no? Es el reto entonces que sea impuesto Sedapal. Correcto. Ahora, Sedapal se encuentra bajo la administración digamos, la fiscalización del Ministerio de Vivienda y cuenta entonces con las directivas del Ministerio de Vivienda para accionar. ¿Usted considera que debería hacerse un esfuerzo por engranar a todas estas autoridades que ven el tema de agua? Porque tenemos a Lana, que se encuentra bajo el Ministerio de Agricultura, que ve las fuentes de agua y la agricultura y el riego, ¿no? Tenemos Sedapal, que ve el suministro de agua en Lima y Callao en las ciudades. Tenemos en el resto del país en las municipalidades. Correcto. Las Entonces, regiones. a las regiones, ¿qué es lo que se podría hacer para engranar los esfuerzos de todos?
En el caso de Sedapal, ahora la idea es como se apruebe el reglamento de InvertiP, que los proyectos se puedan dar viabilidad dentro de la empresa, a lo más en el ministerio, no como antes se hacía en FONAFE, en el Ministerio de Economía, entonces con las demoras que todos esos procesos había, ¿no? Entonces esperamos que ahora los pasos sean más rápidos. Y esa es la idea. ¿Y tienen alguna línea de impacto, por ejemplo, algún proyecto que sea urgente? ¿Han visto incluso la posibilidad de que ustedes mismos puedan manejar parte de este procedimiento de aguas tratadas para suministrar de agua a las municipalidades? ¿Existe eso como idea? Sí, Sedapal tiene varias plantas. Hay unas plantas grandes, como comentaba antes, la Taboá, la Chira, que bueno, son caudales bastante grandes, ¿no? Pero tenemos plantas más pequeñas como Carapongo, está en la carretera central, Santa Clara. Por ejemplo, estas plantas tratan el agua residual y esto llega a las acequias de riego. Entonces se ha reemplazado el agua que toman estas acequias del río para llevar los campesinos y las zonas del municipio que los riegó los parques. Esa agua llega a la planta de La Tarjea, por ejemplo, ¿no? Y el agua tratada de esta planta de Santa Clara ya se usa para riego, por ejemplo, ¿no? ¿Y cuánto cuesta entonces el proceso de hacer que el agua sea potable en nuestro país? El agua de la planta de La Tarjea tiene un costo mucho menor, por ejemplo, comparado con la extracción de agua de los pozos subterráneos, que tenemos pozos profundos de hasta de 100 o más metros de profundidad. El agua de La Tarjea está costando la tercera parte de lo que cuesta, por ejemplo, extraer el agua del subterráneo. O sea, es muchísimo más fácil purificar el agua que viene de las cuencas. Exacto. Ahora, ¿somos despilfarradores como cultura en el Perú? A la fecha, per cápita, o sea, haciendo la cuenta entre todo el volumen de producción al año, entre la población servida, estamos alrededor de 200 litros por persona y por día. 200 litros es más o menos como 2 tinas, 2 bañeras de la casa. O sea, ¿no? estamos 150 litros por encima de lo que estima la Organización Mundial de la Salud que necesita una persona. La Organización Mundial más o menos 150 litros por persona y por día es aceptable, ¿no? 200 litros estamos, digamos, con 50 litros por encima. Esto ha venido mejorando. Años atrás, una década atrás, estuvimos en 250, casi 300. ¿no? ¿Y ustedes estarían a favor de no solamente poner estas medidas restrictivas como quitar la presión en las noches en algunos lugares cuando hay sequía, sino poner otras medidas, como por ejemplo las que se aplican en Australia, de tener medidores y multar a los que se exceden de cierto consumo? ¿Ustedes podrían, digamos, respaldar este tipo de iniciativas? Sí, la idea es que la población colabore haciendo un uso eficiente del agua, ya que el desperdicio, el consumo excesivo va a llevar a que agotemos un poco las reservas y las fuentes que tenemos en la cordillera, porque con el cambio climático la tendencia un poco que haya menos lluvias o son a veces irregulares, como nos ha pasado en el mes de diciembre que escasearon las lluvias en noviembre y diciembre y nuestras reservas, digamos, hemos tenido que seguir descargando y han disminuido, ¿no? Claro. Entonces la idea es que si la población hace mejor uso del agua, vamos a ser más eficientes, entonces va a alcanzar el agua para más tiempo y vamos a poder afrontar estos periodos de sequía, ¿no? Claro, la idea es poder estar preparados. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Estuvimos conversando entonces con Danilo Vergara, jefe del equipo de distribución de agua de Sedapal. Vamos a esta hora a hacer una breve pausa central de informaciones y presentar nuestro segmento.